Cuando los enfermeros me empujaron en esa silla de ruedas por los pasillos grises y mal iluminados del hogar geriátrico San Rafael, sentí que mi vida había llegado a su fin. A los 70 años, después de criar a mis sobrinos como si fueran mis propios hijos, después de darles todo mi amor y mi confianza, me habían abandonado en este lugar que olía a desinfectante barato y desesperanza. Tía Carolina, es lo mejor para ti, me había dicho mi sobrino mayor, Ricardo, apenas 3 días antes, con esa sonrisa falsa que yo había aprendido a temer. Ya no podemos cuidarte en casa. Tu condición está empeorando, necesitas atención especializada. Mi condición. Esa era la palabra que usaban ahora para referirse a los pequeños olvidos que cualquier persona de mi edad podría tener. Olvidar dónde había puesto las llaves, confundir el nombre de algún conocido, necesitar más tiempo para recordar fechas específicas. Nada grave, nada que justificara este destierro, pero ellos habían encontrado la excusa perfecta. Además, había agregado su hermana Mónica, fingiendo tristeza, la situación económica está muy difícil. Las deudas que dejó tu papá han crecido con los intereses, y ya no podemos mantener la casa. Tuvimos que venderla para pagar parte de lo que se debe. Mentirosos. Todo había sido mentira desde el principio, pero yo era demasiado ingenua para darme cuenta. Demasiado confiada en que la familia, la sangre de mi sangre, nunca me traicionaría. Mi nombre es Carolina Vázquez, tengo 70 años, y hasta hace 3 días creía que era una mujer mayor sin recursos, dependiente de la caridad de mis sobrinos. Creía que mi padre había muerto endeudado, que la casa familiar había sido hipotecada hasta el cuello, que yo era una carga para Ricardo y Mónica que ellos habían soportado durante años por pura bondad. Pero todo eso estaba a punto de cambiar. El hogar geriátrico San Rafael era exactamente lo que uno esperaría de un asilo barato en los suburbios de la ciudad. Pasillos largos con baldosas agrietadas, habitaciones pequeñas que compartían 4 o 5 personas, enfermeras sobrecargadas de trabajo que apenas tenían tiempo para sonreír, y una sensación general de abandono que se pegaba a la piel como humedad. Mi compañera de habitación era una mujer de 85 años llamada Esperanza, que había perdido la capacidad de hablar después de un derrame cerebral. Pasaba los días sentada junto a la ventana, mirando hacia un pequeño patio donde algunos internos más afortunados podían sentarse en sillas de plástico bajo un árbol raquítico. Las otras 2 camas estaban ocupadas por hermanas gemelas de 78 años, Delia y Celia, que se habían vuelto inseparables después de que sus respectivas familias las abandonaran el mismo día del año pasado. Ellas fueron las primeras en advertirme sobre las realidades de la vida en el San Rafael. Aquí solo sobreviven los que aprenden a defenderse, me dijo Delia la primera noche, mientras compartíamos una cena que consistía en sopa aguada y pan duro. Las familias nos traen acá para olvidarse de nosotros. Los directores del asilo solo nos ven como números en una planilla. Si no peleas por ti misma, te vas a morir aquí sin que nadie se entere. Yo había llorado esa primera noche, acostada en esa cama estrecha con sábanas que habían visto mejores días, pensando en cómo mi vida había llegado a este punto. Recordaba cuando Ricardo y Mónica eran pequeños, cuando sus padres murieron en ese accidente automovilístico y yo, sin hijos propios, los había acogido sin dudarlo. Recordaba las noches ayudándolos con las tareas, los domingos en el parque, las vacaciones familiares que yo financiaba con gusto porque los amaba como a los hijos que nunca tuve. Recordaba también cuando crecieron y comenzaron a ayudarme con mis finanzas. Tía Carolina, a tu edad no deberías preocuparte por estas cosas, me decía Ricardo cuando tenía 25 años y acababa de graduarse de Administración de Empresas. Déjanos a Mónica y a mí manejar las propiedades, las cuentas bancarias, todos esos papeleos complicados. Y yo había aceptado, agradecida de tener familia que se preocupara por mí. Durante los siguientes 45 años, ellos se habían encargado de todo, mientras yo vivía cómodamente en la casa familiar, recibiendo una pequeña mesada mensual que ellos me daban de los ingresos de las propiedades. Pero gradualmente, esa mesada había ido disminuyendo. Los tiempos están difíciles, tía, me explicaba Mónica. Las propiedades no están generando tanto como antes. Tenemos que ser más cuidadosos con los gastos. Y yo había aceptado las reducciones, las explicaciones, las excusas. Incluso cuando la casa comenzó a deteriorarse porque no había dinero para reparaciones importantes, incluso cuando tuvieron que vender algunas propiedades menores para cubrir gastos urgentes, incluso cuando comenzaron a sugerir que yo podría estar confundiéndome cuando hacía preguntas sobre las finanzas familiares. Ahora, acostada en ese asilo, entendía que había sido una tonta durante décadas. Mi segunda semana en el San Rafael coincidió con la visita del doctor Hernández,
el médico geriatra que venía una vez al mes a revisar a los internos. Era un hombre mayor, de unos 60 años, con cabello canoso y una manera gentil de hablar que contrastaba dramáticamente con el trato brusco que recibíamos del personal regular. Durante mi consulta, él revisó mi expediente médico y frunció el ceño. Señora Vázquez, según lo que veo aquí, usted no tiene ninguna condición médica que justifique estar en un hogar geriátrico, me dijo, bajando la voz. Sus facultades mentales están completamente intactas, su salud física es excelente para su edad. ¿Por qué está aquí? Le expliqué la situación, las dificultades económicas, la incapacidad de mis sobrinos de seguir cuidándome. Él escuchó con atención creciente, y cuando terminé, tenía una expresión muy seria. Señora Vázquez, he visto muchos casos como el suyo, me dijo finalmente. Familias que convencen a personas mayores de que están enfermas o confundidas para poder controlar sus finanzas. ¿Usted está segura de que realmente no tiene recursos propios? Doctor, mis sobrinos me han explicado durante años que mi padre murió endeudado, que las propiedades familiares tuvieron que ser vendidas para pagar deudas. Ellos han sido muy pacientes conmigo, pero ya no pueden. ¿Cómo se llamaba su padre? Augusto Vázquez. Trabajó toda su vida en el Banco Central. El doctor Hernández se quedó inmóvil. Me miró fijamente por varios segundos, como si estuviera tratando de recordar algo importante. ¿Augusto Vázquez del Departamento de Inversiones? Un hombre alto, con bigote, que siempre usaba corbatas rojas. Sí, dije, sorprendida de que lo conociera. ¿Usted lo conoció? Señora Vázquez, yo trabajé en el Banco Central durante 15 años antes de estudiar medicina. Su padre no solo no murió endeudado, él era uno de los empleados más ricos de toda la institución. Tenía inversiones, propiedades, cuentas de ahorro importantes. Y que yo sepa, nunca tocó ese dinero. El corazón comenzó a latirme más rápido. Pero eso es imposible. Ricardo y Mónica me dijeron. Con el debido respeto, señora Vázquez, yo creo que a usted la han estado engañando durante décadas. El doctor Hernández me explicó que recordaba claramente a mi padre porque había sido casi una leyenda en el banco. Un hombre que había comenzado como un empleado junior en los años 40 y que, a través de décadas de trabajo e inversiones inteligentes, había acumulado una fortuna considerable. Su padre era extremadamente cuidadoso con el dinero, me dijo. Tenía múltiples cuentas bancarias, propiedades en diferentes ciudades, inversiones en bonos del gobierno. Y siempre hablaba de usted, de cómo quería asegurarle un futuro próspero cuando él muriera. Pero él murió hace 45 años, y Ricardo y Mónica me dijeron que solo había deudas. Señora Vázquez, las cuentas bancarias no desaparecen porque alguien muera. Los bienes no se evaporan. Si sus sobrinos le dijeron que no había nada, es porque ellos tomaron todo y esperaban que usted nunca se enterara. Esa noche no pude dormir. Las palabras del doctor Hernández daban vueltas en mi cabeza, desafiando todo lo que había creído durante décadas. ¿Era posible que mis sobrinos me hubieran mentido desde el principio? ¿Era posible que hubiera estado viviendo en la pobreza mientras ellos disfrutaban de una fortuna que legítimamente me pertenecía? Al día siguiente, le pedí al doctor Hernández que me ayudara a contactar al Banco Central. Quería averiguar qué había pasado exactamente con las cuentas de mi padre después de su muerte. Señora Vázquez, me dijo el funcionario del banco por teléfono, después de verificar mi identidad, efectivamente tenemos registros de varias cuentas a nombre de Augusto Vázquez. Pero esas cuentas fueron transferidas a sus beneficiarios legales poco después de su muerte en 1978. ¿Quiénes eran los beneficiarios? Según nuestros registros, usted era la única beneficiaria. Pero las transferencias fueron procesadas por sus representantes legales, Ricardo Vázquez y Mónica Vázquez, quienes presentaron documentos que los autorizaban a actuar en su nombre. Pero yo nunca autoricé esas transferencias. Yo ni siquiera sabía que esas cuentas existían. Hubo una pausa larga al otro lado de la línea. Señora Vázquez, esto es muy irregular. Si usted no autorizó esas transferencias, entonces posiblemente haya sido víctima de fraude. Le recomiendo que venga al banco lo antes posible para revisar toda la documentación. Estoy internada en un hogar geriátrico. Mis sobrinos me dijeron que tengo problemas de memoria y que no puedo manejar mis asuntos financieros. ¿Usted siente que tiene problemas de memoria? No. Mi memoria está perfecta. Puedo recordar conversaciones de hace 50 años palabra por palabra. Entonces, señora Vázquez, creo que necesita ayuda legal inmediatamente. El doctor Hernández se convirtió en mi aliado inesperado.
Utilizando sus contactos médicos, me consiguió una cita con un abogado especializado en casos de abuso de ancianos, el doctor Rafael Méndez. Pero había un problema: yo no podía salir del asilo sin autorización de mis responsables legales, que eran precisamente Ricardo y Mónica. No se preocupe, me dijo Delia, mi compañera de habitación, cuando le conté la situación. Celia y yo hemos desarrollado algunos métodos para salir de aquí sin que nadie se dé cuenta. Este lugar no tiene la seguridad de una prisión, solo aparenta tenerla. Las hermanas gemelas me explicaron que habían identificado varias debilidades en el sistema de vigilancia del asilo. El personal era mínimo, especialmente durante los cambios de turno. Las puertas de emergencia no tenían alarmas funcionales. Y lo más importante, había un jardín trasero que conectaba con un parque público donde podíamos encontrarnos con visitas sin que quedara registro oficial. La clave, me dijo Celia, es que el doctor Hernández programe tu cita médica como una emergencia. Los asilos no pueden negar atención médica de emergencia, y una vez que estés fuera, puedes ir donde realmente necesitas ir. El plan se ejecutó perfectamente. El doctor Hernández llegó al asilo un martes por la mañana, explicando que había detectado anomalías en los exámenes de sangre de la señora Vázquez que requerían estudios especializados inmediatos en el hospital. El director del asilo, más preocupado por evitar problemas legales que por verificar la veracidad de la emergencia médica, autorizó mi salida inmediata. En lugar de dirigirme al hospital, el doctor Hernández me llevó directamente a la oficina del abogado Rafael Méndez. Era un hombre de unos 40 años, con una reputación impecable en casos de fraude financiero, y cuando le expliqué mi situación, su expresión se volvió muy seria. Señora Vázquez, lo que usted está describiendo es un patrón clásico de abuso financiero de ancianos, me dijo. Pero para poder ayudarla, necesitamos documentación. ¿Tiene alguna prueba de la existencia de las cuentas bancarias o propiedades de su padre? No tengo nada. Mis sobrinos se encargaron de todos los papeles después de la muerte de papá. Entonces vamos a tener que empezar desde cero. Vamos a solicitar copias de todos los registros bancarios, registros de propiedad, documentos testamentarios. Va a tomar tiempo, pero si su padre realmente tenía la fortuna que el doctor Hernández recuerda, vamos a encontrar evidencia. El proceso de investigación comenzó inmediatamente. El doctor Méndez tenía contactos en múltiples instituciones financieras, en la oficina de registro de propiedades, en la notaría pública. En pocos días, comenzaron a emerger los primeros hallazgos. Lo que descubrimos fue asombroso. Mi padre, Augusto Vázquez, no solo había sido un empleado próspero del Banco Central, había sido uno de los inversionistas privados más exitosos de su generación. Tenía cuentas en 5 bancos diferentes, con saldos que, ajustados por inflación, equivaldrían hoy a más de 300 millones de pesos. Además, había sido propietario de 12 inmuebles, 4 casas en diferentes barrios de la ciudad, 3 locales comerciales, 2 fincas rurales, y 3 lotes baldíos que ahora estaban en zonas de alto valor comercial. También había tenido inversiones en bonos del gobierno, acciones de varias empresas, y algo que me sorprendió profundamente, una participación del 15% en una empresa de transporte que seguía operando y generando utilidades importantes. Pero lo más importante que descubrimos fue que todo, absolutamente todo, había sido transferido a mi nombre inmediatamente después de la muerte de papá. Según los documentos oficiales, yo había sido la única heredera, y legalmente, todos esos bienes me habían pertenecido durante los últimos 45 años. Señora Vázquez, me dijo el doctor Méndez cuando terminamos de revisar toda la documentación, según estos registros, usted es una de las mujeres más ricas de la ciudad. Ha sido una de las mujeres más ricas de la ciudad durante las últimas 4 décadas. Y sus sobrinos lo sabían perfectamente. Pero entonces, ¿cómo es posible que yo haya estado viviendo con una pequeña mesada? ¿Cómo pudieron vender las propiedades sin mi autorización? Porque falsificaron su firma en cientos de documentos. Porque crearon un poder general falso que les daba autoridad para actuar en su nombre. Porque montaron una operación criminal sofisticada para robarle sistemáticamente durante décadas. El doctor Méndez me mostró copias de docenas de documentos donde aparecía mi firma autorizando ventas de propiedades, transferencias bancarias, liquidación de inversiones. Firmas que yo jamás había hecho, pero que eran lo suficientemente similares a la mía como para pasar inspecciones superficiales. Esto es falsificación de documentos, fraude, apropiación ilegal, abuso de confianza, me explicó. Estamos hablando de delitos que pueden llevar a penas de prisión de 20 a 30 años. Pero había algo más. Algo que el doctor Méndez descubrió al seguir el rastro del dinero robado.
Señora Vázquez, sus sobrinos no solo se robaron su herencia. La usaron para financiar actividades ilegales durante décadas. Han estado lavando dinero a través de empresas fantasmas, evadiendo impuestos en cantidades millonarias, y posiblemente financiando actividades criminales. Me mostró documentos que demostraban que Ricardo había usado mis propiedades como garantía para préstamos que nunca pagó, pero que aparecían como inversiones comerciales legítimas en los registros oficiales. Mónica había usado mis cuentas bancarias para mover dinero de origen dudoso, dinero que provenía de operaciones que el doctor Méndez sospechaba estaban relacionadas con narcotráfico. Lo que comenzó como un robo familiar se convirtió en una operación criminal de gran escala, me explicó. Y ahora que usted está haciendo preguntas, ellos van a hacer todo lo posible para mantenerla callada. Como si hubiera escuchado nuestras palabras, mi teléfono celular sonó en ese momento. Era Ricardo. Tía Carolina, ¿dónde estás? El director del asilo me dijo que saliste para exámenes médicos de emergencia, pero cuando llamé al hospital me dijeron que no hay registro de tu visita. Estoy bien, Ricardo. Solo necesitaba aclarar algunos asuntos. ¿Qué clase de asuntos? Tía, tú sabes que tu memoria no está bien. No deberías estar tomando decisiones importantes sin consultarnos. Mi memoria está perfecta, Ricardo. Y estoy empezando a recordar muchas cosas que había olvidado. Hubo una pausa larga. Cuando Ricardo volvió a hablar, su tono había cambiado completamente. Tía, no sé qué te han dicho o qué crees que estás recordando, pero necesitas regresar al asilo inmediatamente. Si no lo haces voluntariamente, vamos a tener que tomar medidas legales para protegerte de ti misma. ¿Medidas legales? Tenemos documentación médica que certifica tu incapacidad mental. Si es necesario, vamos a solicitar que un juez te declare legalmente incompetente. Colgué el teléfono con manos temblorosas. El doctor Méndez había escuchado toda la conversación. Señora Vázquez, lo que acaba de pasar confirma nuestras sospechas. Ellos van a tratar de declararla legalmente incompetente para mantener el control sobre sus finanzas. Tenemos que actuar rápido. ¿Qué podemos hacer? Vamos a presentar una demanda criminal inmediatamente. Y vamos a contactar a los medios de comunicación. La presión pública es a veces la mejor protección contra este tipo de manipulación legal. Esa misma tarde, mientras Ricardo y Mónica probablemente estaban preparando sus medidas legales, nosotros estábamos preparando las nuestras. El doctor Méndez contactó a Patricia Morales, una periodista investigativa especializada en casos de corrupción y abuso de poder. Cuando le explicamos la situación, su interés fue inmediato e intenso. Esta historia tiene todos los elementos para convertirse en un escándalo nacional, me dijo cuando nos encontramos en su oficina esa misma noche. Una mujer mayor engañada por su familia durante décadas, una fortuna robada, falsificación de documentos, posible lavado de dinero. Y encima, el intento de declararla incompetente justo cuando descubre la verdad. Pero necesito protegerme, le dije. Si ellos logran que un juez me declare incompetente, voy a perder cualquier capacidad legal de defender mis derechos. No se preocupe, me dijo Patricia. Mañana en la mañana esta historia va a estar en primera plana de 3 periódicos nacionales y en el noticiero principal de televisión. Va a ser muy difícil para cualquier juez declarar incompetente a una mujer que está dando entrevistas coherentes y detalladas sobre una operación criminal compleja. Pero había algo más que Patricia quería investigar, algo que ni el doctor Méndez ni yo habíamos considerado. Señora Vázquez, ¿usted conserva alguna pertenencia personal de su padre? ¿Algo que sus sobrinos no hayan tocado? Tengo algunas cosas en una pequeña maleta que mantuve en mi habitación del asilo. Fotografías, algunos libros, cartas viejas. ¿Podríamos revisar esas cartas? A veces, las personas que sospechan que van a ser traicionadas dejan mensajes o pistas para el futuro. Regresamos al asilo esa misma noche, utilizando la entrada trasera que Delia y Celia me habían enseñado. Mis compañeras de habitación estaban despiertas, esperándome con ansiedad. Carolina, ¿qué pasó? El director ha estado preguntando por ti toda la tarde, y llegaron 2 hombres en trajes elegantes diciendo que eran tus sobrinos, me dijo Delia. ¿Qué les dijeron? Que no sabíamos dónde estabas, respondió Celia. Pero se veían muy molestos. Dijeron algo sobre conseguir una orden judicial para llevarte a un lugar más apropiado para tu condición. Busqué la maleta debajo de mi cama y saqué las cartas de mi padre. Eran principalmente correspondencia de trabajo del banco, algunas notas personales, fotografías familiares. Pero Patricia, con ojo de investigadora, se fijó en algo que yo había pasado por alto durante años.
Señora Carolina, ve esto, me dijo, señalando el fondo de la maleta. Parece que hay algo pegado debajo del forro. Con cuidado, despegamos el forro de tela y encontramos algo que me hizo temblar, un sobre sellado con mi nombre escrito en la caligrafía inconfundible de mi padre. En el frente del sobre, había una nota: para Carolina, abrir solo si los lobos te encierran. Dentro del sobre había varios documentos que me hicieron entender que mi padre había sido mucho más astuto de lo que nunca imaginé. Primero, había una carta personal dirigida a mí: mi querida Carolina, si estás leyendo esto, es porque tus primos Ricardo y Mónica han mostrado su verdadera naturaleza. He estado observándolos durante los últimos meses, y he visto señales preocupantes de avaricia y deshonestidad. Si te encierran, es porque tienen miedo de lo que tú puedes abrir. En esta carpeta encontrarás copias de todos los documentos importantes: testamentos, escrituras, registros bancarios. Pero más importante, encontrarás evidencia de algo que ellos no saben que yo descubrí. La carta continuaba explicando que mi padre había detectado que Ricardo, incluso siendo muy joven, había estado robando dinero de cuentas familiares menores. En lugar de confrontarlo directamente, había decidido documentar meticulosamente todas sus actividades sospechosas. He contratado a un investigador privado para seguir a Ricardo durante los últimos 6 meses, decía la carta. Lo que hemos descubierto me ha convencido de que él y Mónica están planeando algo más grande. Han estado estableciendo contactos con personas de reputación dudosa, han estado preguntando sobre mis finanzas de maneras que sugieren intenciones criminales. Pero lo más importante estaba en los documentos adjuntos. Mi padre había preparado un testamento secreto, completamente legal, que invalidaba cualquier documento posterior que pudiera ser falsificado. Este testamento había sido registrado en una notaría diferente, con copias depositadas en 3 bancos diferentes. Según este testamento, cualquier transferencia de mis bienes requería no solo mi autorización personal, sino también la verificación de 3 testigos independientes. Además, había establecido un fideicomiso especial que se activaría automáticamente si alguna vez era declarada legalmente incompetente bajo circunstancias sospechosas. En ese caso, todos mis bienes quedarían bajo la administración de un banco internacional, completamente fuera del alcance de Ricardo y Mónica. Pero lo más devastador para mis sobrinos era un dossier completo sobre sus actividades criminales. Mi padre había documentado durante meses los contactos de Ricardo con conocidos lavadores de dinero, las reuniones secretas de Mónica con empresarios de reputación dudosa, los planes que habían estado haciendo para tomar control de mi herencia incluso antes de que él muriera. Carolina, terminaba la carta de mi padre, si alguna vez te hacen sentir que estás loca, que tu memoria está fallando, que no puedes confiar en tu propio juicio, recuerda que yo confié en ti lo suficiente para dejarte las armas que necesitas para defenderte. Eres más fuerte e inteligente de lo que ellos creen, y tienes más aliados de los que imaginas. Patricia leyó todos los documentos con creciente asombro. Señora Carolina, esto es explosivo. No solo tenemos evidencia del robo de su herencia, tenemos evidencia de que ellos estaban planeando este robo desde antes de que su padre muriera. Y tenemos prueba de que su padre fue asesinado. ¿Asesinado? Mire esta nota del investigador privado, me dijo, señalando uno de los documentos. Describe cómo Ricardo comenzó a darle a su padre vitaminas especiales en las últimas semanas de su vida. Vitaminas que él compraba en una farmacia veterinaria, no en una farmacia normal. El reporte del investigador detallaba cómo Ricardo había estado administrando pequeñas dosis de un veneno que causaba síntomas similares a los de enfermedades cardíacas en personas mayores. Un veneno que, en pequeñas cantidades prolongadas, podría causar un infarto que parecería completamente natural. Su padre murió sabiendo que lo estaban matando, me dijo Patricia suavemente. Pero se aseguró de dejar evidencia suficiente para que eventualmente se hiciera justicia. Al día siguiente, la historia explotó en todos los medios de comunicación del país. Anciana descubre que sus sobrinos la robaron durante 45 años, era el titular principal. Las fotografías de Ricardo y Mónica aparecían en primera plana, identificados como sospechosos de fraude, falsificación de documentos, y posiblemente asesinato. La presión pública fue inmediata e intensa. El fiscal general de la Nación anunció que abriría una investigación inmediata. 3 bancos confirmaron que habían detectado irregularidades en las cuentas asociadas con Ricardo y Mónica. El director del Banco Central reveló que habían estado investigando en secreto operaciones sospechosas vinculadas con la familia Vázquez. Pero lo más satisfactorio para mí fue la reacción de Ricardo y Mónica cuando intentaron ejecutar su plan de declararme incompetente.
Llegaron al juzgado con sus abogados, sus documentos médicos falsos, sus testigos preparados para declarar que yo estaba mentalmente incapacitada. Pero se encontraron con una sala llena de periodistas, cámaras de televisión, y una fiscal especial que los esperaba con órdenes de arresto. Ricardo Vázquez y Mónica Vázquez, dijo la fiscal cuando entraron al juzgado, quedan arrestados por los delitos de fraude agravado, falsificación de documentos públicos, lavado de dinero, y homicidio en primer grado. La expresión de shock en sus caras fue algo que recordaré el resto de mi vida. Durante décadas, habían estado seguros de que controlaban completamente la situación, de que yo era una anciana indefensa que nunca descubriría sus mentiras. Nunca imaginaron que su víctima tendría la inteligencia, los recursos, y los aliados necesarios para destruirlos. Pero la justicia apenas comenzaba. Las investigaciones revelaron que la operación criminal de Ricardo y Mónica era mucho más grande de lo que habíamos sospechado inicialmente. Durante 45 años, habían usado mi fortuna robada para financiar una red de lavado de dinero que involucraba a docenas de personas en múltiples países. Habían lavado más de 500 millones de pesos procedentes del narcotráfico, la trata de personas y el tráfico de armas. Habían corrompido a funcionarios públicos, jueces, policías y banqueros. Habían usado empresas fantasmas registradas en paraísos fiscales para mover dinero sucio a través de inversiones aparentemente legítimas. Y todo había comenzado con el robo sistemático de mi herencia. El juicio duró 8 meses. Todos los días, yo estaba en la sala del tribunal, acompañada por Patricia Morales y el doctor Méndez, viendo cómo se desenredaba la madeja de mentiras que había definido mi vida durante décadas. Los testimonios fueron devastadores. Empleados bancarios admitieron haber procesado documentos obviamente falsificados porque Ricardo les pagaba sobornos. Notarios confiesaron haber certificado firmas que sabían que eran falsas. Médicos admitieron haber firmado certificados de incapacidad mental sin haber examinado nunca a sus supuestos pacientes. Pero el testimonio más impactante fue el del investigador privado que mi padre había contratado, un hombre de 80 años que había guardado durante 45 años evidencia del asesinato de mi padre, esperando el momento apropiado para revelarla. Augusto Vázquez sabía que lo estaban matando, declaró el investigador bajo juramento. Me pidió que documentara todo, que guardara la evidencia, y que se la entregara a su hija si alguna vez ella lograba descubrir la verdad. Él murió sabiendo que eventualmente se haría justicia. Ricardo y Mónica fueron condenados a 40 años de prisión por asesinato en primer grado, fraude agravado, y dirección de organización criminal. Otros 23 cómplices recibieron condenas de entre 10 y 30 años. Pero más importante para mí que las condenas criminales fue la recuperación de mi patrimonio. El proceso de recuperación fue complejo, pero el resultado final superó incluso las estimaciones más optimistas. No solo recuperé todas las propiedades y cuentas que mis sobrinos habían robado, también recuperé 45 años de utilidades, intereses y valorizaciones. Las 12 propiedades originales se habían multiplicado gracias a las inversiones que Ricardo y Mónica habían hecho con mi dinero robado. Ahora poseía más de 30 inmuebles en 5 ciudades diferentes. Las cuentas bancarias que habían tenido algunos miles de pesos en los años 70 ahora contenían decenas de millones, gracias a los intereses compuestos y las inversiones forzadas. Cuando todo se liquidó y calculó, descubrí que era propietaria de activos por más de 800 millones de pesos. Me había convertido, a los 70 años, en una de las mujeres más ricas del país. Pero la riqueza, aunque importante, no era lo que más me satisfacía. Lo que realmente me llenaba de orgullo era haber demostrado que una anciana supuestamente confundida podía ser más astuta que una organización criminal sofisticada. Lo que más me enorgullecía era haber honrado la memoria de mi padre, haber usado las herramientas que él me había dejado para destruir a sus asesinos. Lo que más me reconfortaba era saber que miles de otras personas mayores que habían visto mi historia en los medios ahora tenían esperanza de que también podrían defender sus derechos, sin importar cuán vulnerable pudiera parecer su situación. Salí del hogar geriátrico San Rafael un año después de haber entrado, pero no como la mujer derrotada y abandonada que había sido cuando llegué. Salí como propietaria del edificio completo, que compré para convertirlo en un centro de día modelo para personas mayores, con instalaciones modernas, personal bien remunerado, y un programa de protección legal gratuita para residentes que sospechen que sus familias los están explotando. Delia y Celia se convirtieron en las primeras residentes del nuevo centro, donde ahora viven en apartamentos privados con vista a un jardín hermoso que mandé plantar donde antes había estado ese árbol raquítico. Esperanza, mi antigua compañera de habitación,
Recuperó parcialmente el habla gracias a los tratamientos especializados que ahora puede costear, y se ha convertido en la bibliotecaria del centro. El doctor Hernández dejó su práctica privada para convertirse en el director médico del centro, donde su principal misión es identificar casos de abuso de ancianos y conectar a las víctimas con recursos legales y sociales. Patricia Morales escribió un libro sobre mi caso que se convirtió en bestseller nacional, y ahora dirige una fundación dedicada a investigar y exponer casos de abuso financiero de personas mayores. Pero quizás lo más importante que logré fue establecer un precedente legal. Ahora, cualquier intento de declarar a una persona mayor legalmente incompetente requiere evaluaciones independientes de múltiples especialistas, sin conexión financiera con los solicitantes. Las firmas en documentos financieros importantes requieren verificación biométrica avanzada, casi imposible de falsificar. Y se creó un registro nacional de casos de abuso de ancianos, para que familias con antecedentes sospechosos sean monitoreadas automáticamente si intentan obtener control sobre las finanzas de personas mayores. Todos los domingos, organizo una comida familiar en mi casa. Pero no es la familia de sangre que me traicionó, es la familia que elegí entre todas las personas que me ayudaron a reclamar mi vida y mi dignidad. El doctor Hernández, Patricia, el doctor Méndez, Delia, Celia, Esperanza, y muchos otros. Es una familia basada en el respeto mutuo, la honestidad, y el compromiso de protegernos unos a otros. Una familia que entiende que el verdadero amor no se trata de controlar o explotar, sino de empoderar y apoyar. Tengo 73 años ahora. Tengo más dinero del que podré gastar en el resto de mi vida, más comodidades de las que jamás imaginé, y más influencia social de la que creí posible. Pero lo que más tesoro es la lección que aprendí en esa habitación gris del asilo, durante esas primeras noches cuando pensé que mi vida había terminado. Nunca es demasiado tarde para luchar por la verdad. Nunca es demasiado tarde para reclamar tu dignidad. Nunca es demasiado tarde para demostrar que subestimaron a la persona equivocada. Mi padre tenía razón en su carta final. Yo era más fuerte e inteligente de lo que mis sobrinos creían. Y tenía más aliados de los que imaginaban. Pero sobre todo, tenía algo que ellos nunca entendieron, el poder que viene de defender la justicia, sin importar cuánto tiempo tome, sin importar cuán difícil sea, sin importar cuán imposible parezca al principio. Porque al final, la verdad siempre encuentra una manera de salir a la luz. Y cuando eso pasa, los que han vivido en la mentira descubren que sus víctimas eran más poderosas de lo que jamás sospecharon. Si crees que los que encierran a los inocentes no saben el poder que pueden despertar cuando la verdad sale a la luz, suscríbete al canal, porque las historias de quienes luchan contra la injusticia siempre nos recuerdan que nunca es demasiado tarde para reclamar lo que es nuestro.